Cuando era niño, había escuchado a mi abuela contar historias sobre el apocalipsis. Sí, ese mismo del que hablaban los relatos mesiánicos de la Biblia. Poco después mi abuela murió. El tiempo siguió su curso y yo me hice adulto, siguiendo con mi vida. Sin embargo, nunca imaginé que realmente pasaría. Todo comenzó durante la tarde de un jueves, mientras regresábamos a casa después de laborar. Por un par de segundos miré hacia el cielo. Entonces me di cuenta de que había algo diferente en él. De esas veces que pensamos que algo no está en orden, pero por el cansancio de la jornada no le di importancia. Pues había tenido una semana bastante ajetreada, ya que en mi centro de trabajo en las últimas semanas se habían producido muchos cambios, algunos más radicales que otros. Por lo que el estrés no era cosa extraña en mí, ni en Mari, mi esposa, quien trabajaba en donde mismo, solo que en un departamento distinto. Además, no era raro que compartiéramos entre semana la misma rutina, de volver a nuestro hogar, comer algo y dormir, para levantarnos al día siguiente y salir con tiempo rumbo al trabajo. Ese día en particular, llegamos tan rendidos que decidimos acostarnos apenas nos dimos un baño, por lo que platicamos muy poco antes de darnos las buenas noches. Yo estaba a punto de contarle mi sensación a ella, cuando me dijo: «Buenas noches, amor». «Buenas noches», respondí, y me quedé dormido. Las horas pasaron y fui despertando por el incansable ladrar de los perros, además de gritos agitados por parte de los vecinos, pero como vivo en un complejo de apartamentos no me inquietó, así que dejé el asunto, ya que supuse que algunos borrachos estaban haciendo su escándalo. Entonces decidí ir al baño. Pegué el salto de la cama y al mirar la hora en mi celular me di cuenta de que la pantalla de este no alumbraba. Incluso pensé que estaba descompuesto. Además noté que no había energía eléctrica, pero como en mi zona no es tan raro que pase esto, también le resté importancia. Regresé del baño a tentadillas hacia la recámara para notificarle aquello de la luz a Mari, mi esposa, quien me preguntó la hora, y al decirle que no sabía, pero que suponía que era temprano aún, me recomendó que regresara a dormir. De pronto tuve el instinto de asomarme por la ventana antes de retomar el sueño, pero lo que vieron mis ojos con ayuda del cielo tenuamente iluminado por algunas estrellas no era más que un cuadro desordenado de caos, algo que parecía gente corriendo por todos lados, bastantes murmullos y gritos que se volvían una gama de voces inentendible. Pero rápidamente captaron la atención de mi esposa también, que me preguntó qué sucedía allá afuera. Lo que en realidad me pareció impresionante fue que nadie llevaba luces de ningún tipo, mas no por ello dejaban de escucharse motores de autos y motocicletas que, sin importar que sus faros no emitieran luz alguna, trataban de llegar hacia algún sitio. Incluso llegué a escuchar choques, golpes y gritos de gente que parecía haber sido atropellada por estos incautos y desesperados conductores. Mari, como ya estaba despierta, buscó su celular para ver si este alumbraba, pero todo fue inútil. Cabe señalar que dichos aparatos parecían funcionar en cuanto estado de los equipos se refería, solo que su pantalla parecía apagada. Entonces caímos en cuenta de que no funcionarían. Fue así que se me vino a la mente aquel viejo relato de mi abuela que decía, basada en una profecía hecha por la Virgen de Fátima, entidad de la religión católica que ella profesaba, que en algún momento llegaría el apocalipsis y que este tendría un evento conocido como la oscuridad de los 3 días o las 72 horas de oscuridad, y que durante ese lapso no encendería ningún aparato, ya que solo las veladoras y cirios bendecidos lo harían. Además de que no deberíamos abrirle la puerta a nadie, fuese quien fuese, y que nos conserváramos dentro de nuestras casas y que tratáramos de tener comida de preferencia enlatada en nuestras despensas. Por fortuna, sí teníamos comida de ese tipo, lo cual nos facilitaría un poco las cosas. Entonces Mari y yo recordamos lo que habíamos platicado hace tiempo, y retomando esa plática, con bastantes dudas, tratamos de abordar el tema, aunque naturalmente sí teníamos miedo. Pero aún con miedo nos pusimos manos a la obra. Lo primero fue buscar algunas velas que compramos previamente para las ocasiones de emergencia,
pues como dije antes, vivíamos en una zona en donde los cortes de luz eran frecuentes. Sin embargo, pese a que la profecía que contaba mi abuela decía que si no estaban bendecidos, estas no prenderían. Afortunadamente, esto no sucedió como tal. Al menos nos íbamos a poder alumbrar con el poder de las velas, por lo que se me ocurrió que también podríamos cocinar nuestros alimentos, lo que nos dio una sensación de tranquilidad temporal. De inmediato nos pusimos a reforzar todas nuestras puertas y ventanas con lo que teníamos a la mano, arrastrando muebles, poniendo tablas y sillas, etc. El tiempo pasaba y el alboroto crecía allá afuera. De pronto, de la nada, se escuchó un estruendo colosal como si hubieran dejado caer un edificio desde lo más alto, dejando una sordera temporal en nuestros oídos, seguida de un zumbido molesto. Tan molesto, parecido al que dejan los explosivos después de detonar cerca de uno. Un destello que iluminó todos los espacios por un par de segundos se hizo presente, como si se hubiera hecho de día. Los gritos de miedo y desesperación se intensificaron apenas pasado esto. La gente rogaba por auxilio y ayuda. Había gente pidiendo que la dejaran entrar a las casas más cercanas que tenían, argumentando que se encontraban lejos de su hogar, pues la oscuridad los había tomado por sorpresa, o que simplemente no creían que fuera a pasar nada malo. Yo en lo personal pensaba que aun cuando gente que sí creía en ello se los había advertido, estas personas habían hecho caso omiso, en especial la gente joven, aquella que solo vive el día a día. Y pues como todo el tiempo se había desmentido este hecho hasta el cansancio, ya fuera por incredulidad o por ignorancia, o porque simplemente nunca llegaba para satisfacer la paciencia de los desesperados escépticos. Pocos tomaron medidas para hacer frente a este hecho. Aunque no podíamos saber qué hora era, nosotros inventamos una hora cero, tratando de calcularla, partiendo desde el tiempo en que nos habíamos despertado, y según nosotros, más o menos como a las 5 horas después de eso, sucedió lo del estruendo. Aunque estaba asustado y lleno de incertidumbre por lo que pasaría después, mi prioridad era garantizar la seguridad de mi esposa, quien se sentía más preocupada por cómo la estarían pasando nuestras familias y no dejaba de preguntarse qué estarían haciendo al respecto para protegerse. Para intentar cortar con la tensión, le dije que esto me recordaba una canción del rapero Nach, que hablaba del miedo y en una parte decía sobre el miedo a un apagón que nos dejase a todos encerrados como larvas. Pero el intento de cortar el mal rollo no surtió el efecto esperado, por lo que me dijo: probablemente este es el apocalipsis y tú pensando en música. En esa conversación estábamos cuando de repente lo que parecían varias detonaciones de armas de fuego se escucharon a lo lejos. Por lo que tanto Mari como yo decidimos guardar silencio y sentarnos en el piso apagando nuestras velas, acordando prenderlas solo cuando fuera muy necesario. Cabe mencionar que de alguna manera la oscuridad se intensificaba a medida que pasaban las horas, al punto de ni siquiera poder vernos la palma de la mano a 6 centímetros de la cara. Cuando cubrimos las ventanas con las tablas, nos aseguramos de dejar unas rendijas lo suficientemente espaciosas para poder tener un campo visual decente y poder ver lo que ocurría afuera, pero por obvias razones decidimos omitir un poco nuestra curiosidad. El terror se intensificó más cuando del cielo empezaron a caer aeronaves. Supongo que caían por fallas técnicas, ya fuera por problemas con su navegación o el término de su combustible, lo cual aterraba más a los espectadores dentro y fuera de las casas, que horrorizados decían cosas como: Dios mío, perdónanos, Señor. La desesperanza de no poder saber el tiempo transcurrido agregaba un plus al miedo e incertidumbre que sentíamos. Empero sabíamos que aún había cosas peores por llegar.